Lo primero que les quería decir era que eh, ustedes pueden ver las, los apuntes de la ayudantía en las descripciones de los videos. Ya para los que han preguntado, aquí buscan mi nombre o como sea. Está la lista de reproducción, ayudantía, diseño y análisis de algoritmos. Se puede meter a cualquier video, especialmente los últimos dos que los subí hace poco. Y aquí les dejé el link para, eh, para que se puedan meter a las soluciones, ¿ya? Em, Se está demorando un poco en cargar, pero está. Ahí está. Ya, entonces esto fue lo que vimos la semana pasada, además de ver el repaso de la demostración de Huffman, ¿ya? Y hoy día, en la última ayudantía, eh, en la última ayudantía antes de la prueba. Hola, Guillermo. Em, entonces, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están muy asustados? Eh, ¿Pueden hablarse a una carita triste, asustado? Bueno, no sé si han hecho ejercicios de las pruebas pasadas. Tengo miedo, dice. Bueno, no sé en verdad por qué hay como tanta mala fama con con estas pruebas. De hecho, el año pasado no estuvo tan mal, según lo que yo corregí. Y, y no hay que tener tanto miedo. Quizás hace unos 5 años era más terrible, pero ahora es como, no sé, a mí como que de repente me da más miedo las pruebas de discreta, que como que realmente puede salir cualquier cosa. El año pasado, o sea, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quién dice verdad? Nada, la presencialidad a mí igual, claro. Bueno, lo bueno es que en general, al menos si uno fue a clase, si uno estudió, si hizo ejercicio, si vio la ayudantía, porque también tratamos de hacer las ayudantías orientadas a que aprendan y también para que les sirva para la prueba. Porque antes las ayudantías eran como cualquier cosa así, cualquier algoritmo que al final no nos servía mucho, entonces lo decidimos hacer así con el profe cuando empecé a ser ayudante. Em, pero ustedes van a ver que las pruebas no son fáciles, pero sí uno puede fácilmente, o sea, no sé si fácilmente, pero es como muy lograble obtener el 4. ¿Ya? Así que en general hay dos preguntas típicas, no sé, por hay como dos de las ecuaciones de recurrencia, hay que aprenderse bien el teorema maestro, aprender bien cómo hacer una ecuación de recurrencia sin el teorema maestro. Hoy día vamos a ver otra forma de resolver una ecuación de recurrencia que apareció en un ejercicio de una prueba del 2018, si no me equivoco. Y vamos a ver la pregunta 2. No sé si alcanzamos completamente, pero más o menos qué es lo que pueden preguntar y por qué es importante que sepan la materia, ¿ya? Y también para dejarlo un poco tranquilo porque no fue una pregunta muy difícil, sino que en general los que se equivocaban, que fueron hartos, se equivocaban por no ver qué es lo que están preguntando, ¿ya? Pero les deseo mucho ánimo. Obviamente que la presencialidad asusta harto, pero también acuérdense que lo han hecho antes, así que no sé, ustedes pueden, ustedes pueden. Ya, entonces, para la primera pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que partamos.
Voy a dejar aquí, ya. Ok. Ya, entonces la primera pregunta, ¿qué nos dice? Nos dice, considere la siguiente ecuación de recurrencia, que es esta de acá, que cuando n igual a 1 es una constante, y cuando n es mayor a 1 es una a por esto de acá, más una función x, ¿ya? Donde c es mayor a 0, a es mayor o igual a 1, y f es una función particular, porque acá no nos dice nada el f. Lo que nos dice acá el f es que cumple con esta propiedad, ¿ya? Que existe un epsilon, existe un d, tal que para todo n mayor o igual a 1, f de n es menor o igual a d por n a la logaritmo de esto de acá, ¿ya? Entonces, de alguna forma está diciendo que, o sea, uno puede mostrar rápidamente que f de n pertenece a esta función de acá. Como uno lo haría si es que le pidieran a uno, nuestro n0 sería igual a 1 y simplemente existe un d perteneciente a los reales, tal que, reales positivos, tal que para todo n mayor o igual a n0 se cumple esto de acá, esto de acá. Entonces se cumple que f de n pertenece a O de n elevado al logaritmo de 2 de a menos epsilon, que para que no haya tanta notación, recordemos que el logaritmo de a va a ser igual o equivalente al logaritmo en base 2 de a, ¿ya? Y bueno, acá directamente nos dicen esto de acá implica esto de acá, para algún epsilon mayor a 0, ¿ya? Y utilizando el teorema maestro, lo que nosotros vamos a poder concluir es que este T de n va a pertenecer a O de n elevado al logaritmo de a, ¿ya? Eso es directo del teorema maestro. Apréndanselo, por favor. Después, si es que alguno sigue por esta ruta como de complejidad computacional o de algoritmos, no es necesario aprendérselo de memoria, pero para la prueba, como va a ser presencial, hay que aprendérselo de memoria. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta tenemos que demostrar esto mismo que se demuestra con el teorema maestro, solamente que sin usarlo, ¿ya? Y lo vamos a hacer como de una forma constructiva, ¿ya? Entonces, em, ¿sabemos algo de...? Ya, no sabemos nada. Ya. Entonces, para esto de acá, perdón, vamos a escribir acá abajo de nuevo esta ecuación. Tenemos T de n es igual a C y A por T de n medios más F de n cuando n es mayor o igual, mayor estricto que 1 y acá cuando n es igual a 1, ¿ya? Entonces, solamente viendo esto, ahora les quiero mostrar un poco cuál es la intuición respecto a esto de las ecuaciones de recurrencia, porque quizás como que cuando uno aplica tanto teorema maestro, uno pierde un poco la noción de qué es lo que está pasando por detrás, ¿ya? Entonces, tenemos que em, que en TDN tenemos un costo fijo, digámoslo así, que es f de n. Y luego empiezan a salir costos relacionados con el f y relacionados con el a, pero cuando se va partiendo por la mitad. Entonces, digamos que este es nuestro primer nivel, ¿ya? TDN. En TDN, en nuestro primer nivel, digamos, primer nivel,
¿Cuánto es nuestro costo? Nuestro costo visible, lo que nosotros podemos ver, es que tenemos que pagar FDN. Ese es el tiempo que nos demoramos, ¿ya? Y luego hacemos a llamadas recursivas, ¿ya? Hagamos esto como que hacemos muchas llamadas, en donde en cada una em, hacemos, bueno, ya, en cada una llamamos a la misma función, pero en la mitad, ¿ya? Y de hecho, para simplificar el problema, lo que vamos a hacer acá es poner n medio, ¿ya? Entonces acá vamos a llamar a f de n medios, acá también f de n medios, también para acá, y aquí vamos a llamar a f de n medios. ¿Se está entendiendo lo que estoy haciendo? Este es el segundo nivel. ¿Se entiende cómo nosotros estamos abriendo esta recursividad? Ya, genial. Gracias, Daniel. Ya, entonces, ya. Luego pasa lo mismo en el tercer nivel. Cada uno de estos nodos se abre a veces. Ya, y voy a abrir solamente los de los lados. Acá abro a veces. Acá abro a veces. Pero acá, en vez de llamar a n medios, llamo a la mitad de n medios, n cuartos, en cada nodo, que son a nodos, n cuartos. F de n cuartos, F de n cuartos. Y así sigo sucesivamente, ¿verdad? Así sigo sucesivamente para cada uno, hasta que en algún momento esto se tiene que terminar, porque n es un número finito y nosotros lo vamos partiendo por 2 en cada nivel. Entonces, en algún momento tenemos que llegar a que, bueno, para eso nos servía que esto fuera el piso, pero para explicarlo era más fácil así. En algún momento vamos a llegar a que vamos a tener todas las hojas, vamos a tener A, y acá va a ser F de... eh, bueno, no. Vamos a llegar a que tenemos F de, por ejemplo, digamos, 2, pura hoja abierta de F de 2, F de 2, F de 2, y luego vamos a terminar acá con el costo final, que es cuando lo partimos y queda como T de... Al final esto va a ser como el T de 2 va a ser F de 2 más A por eh, T de eh, T de 2 partido en 2, y esto es T de 1 y T de 1 era C. ¿Ya? Entonces va a ser C. ¿Ya? Entonces cada uno de estos se abre en A por C. Entonces el costo final, acá vamos a terminar también con A, C, C, A, C y C, y acá también vamos a terminar con A, C y C. ¿Ya? Entonces, y ahí terminamos. Ya ahí llegamos a nuestro caso, que es este de acá, porque ya llegamos al caso en que n es igual a 1. Ya se va entendiendo un poco lo que está pasando, que es lo que hacemos desde un principio de este curso, que vimos las ecuaciones de recurrencia, solamente que ahora lo estamos como expandiendo. Ya, entonces, ya. ¿Cuántos nodos hay en este nivel?
partamos por eso, para ir como analizándolo bien de cerca. ¿Cuántos nodos tenemos en este nivel? Claro, tenemos A. Entonces acá hay A nodos. ¿Cuántos nodos tenemos en el segundo nivel? Uy. A elevado, no, pues A al cuadrado. Al cuadrado, al cuadrado. Sí. Porque acá tenemos A nodos y cada uno de ellos, tenemos A nodos y cada uno de estos tiene A. Entonces va a ser 1 por, eh, 1 por A más 1 por A más 1 por A. Eso es A por A. Ya, entonces aquí vamos a tener eh, A al cuadrado nodos. ¿Ya? Entonces, en el nivel, por ejemplo, en nivel I, vamos a tener A elevado a I nodos. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Sí, sí, se entiende. Em, ya, pues. Y ahora sabiendo cuántos nodos hay y cuánta es la pega en cada nodo, uno podría ir viendo en los niveles cuánto trabajo se está haciendo en cada nivel. ¿Ya? ¿Verdad? Ya, pues entonces, en el nivel 1 tenemos em, tenemos A elevado a 0 nodos, o nivel 0, digamos. Acá quizás pifié un poco, pero nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel I. Ya. Entonces, tenemos A elevado a 0 por F de N trabajo computacional, ya, digamos así. Ya. En cambio acá, tenemos en este nivel de acá, como tenemos A nodos y cada nodo hace este trabajo, lo que nosotros vamos a tener es A por F de N medios trabajo, ¿ya? Computacional. Ya, entonces, si se fijan, acá hay como un A elevado a 1 y acá hay un 2 elevado a 1. Ya, en esta parte de acá tenemos A al cuadrado nodos por F de N partido en 2 elevado a 2 trabajo computacional. Computacional. Entonces, en el nivel I, vamos a tener A elevado a I por F de N partido en 2 elevado a I, trabajo computacional, ¿ya? Exceptuando las hojas, que ahí cambia porque en la hoja tenemos como C, ¿ya? Entonces, en las hojas, em, ¿cuántos trabajos tenemos? O sea, ¿cuánto trabajo tenemos? Claro, sí, es que lo cambié, Daniel, lo cambié porque había puesto primer nivel acá arriba y en verdad era nivel 0. Sí, no, no te preocupes. Ya, entonces, en en las hojas, cuando estamos, esto es nivel I, cuando no hay hojas. O sea, cuando I no es el último nivel. Ya, pero ¿qué pasa en el nivel I? Nosotros tenemos en el último nivel, tenemos
la cantidad de hojas, o digamos, último nivel, vamos a tener la cantidad de hojas por C, ¿verdad? Cada hoja aporta en C, porque era como la parte base. Ya. Y en realidad es como muy parecido a lo que estábamos haciendo antes, pues solamente tenemos que cachar cuántas cuántas hojas hay. Ya, pero ¿cuántas hojas hay? Ya, entonces vamos viendo nivel a nivel. Voy a cambiar de color para que se vea bien. ¿Cuántas hojas tenemos? Acá tenemos eh, N, o sea, tenemos como un nodo. Acá tenemos A nodos. Acá tenemos al cuadrado nodos, ¿ya? Que creo que ya lo estamos escribiendo de nuevo. Y tenemos A elevado a I nodos. Pero eso es porque nosotros sabemos que este es el segundo nivel, que hay otro que es el tercer nivel. Pero ¿cuántos niveles hay? ¿Cuántos niveles hay? Entonces, esto, si es que si el árbol tiene K niveles, o sea, es de profundidad K, entonces la cantidad de hojas va a ser A elevado a K, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cuántos, eh, ¿cuántos son los niveles en... Alto, espera. Si no, ya. ¿Cuántos niveles tenemos? Tenemos tenemos logaritmo de n niveles, claro. Entonces, K es igual a logaritmo de n niveles. Pero aquí creo que me está faltando algo, por eso me quedé un poco pegado. Pero, y en cada nivel A elevado a I n logaritmo de 2 de A. Mm, mm. Un segundito, un segundito. Mm. Es que lo tengo desarrollado de antes, pero tengo una diferencia acá que me está complicando un poco. Logaritmo de n.
C por la cantidad de hojas. Y la cantidad de hojas va a ser A elevado a la profundidad, ¿no? A ver, no sé si me pueden ayudar, pero según lo que estamos calculando nosotros, lo que está diciendo esto es que en el último nivel, donde están las hojas, vamos a tener A elevado a logaritmo de n, si no me estoy equivocando, hojas. ¿Alguien puede ver el error en eso? ¿O todos están de acuerdo? ¿Aló? Ya, no veo nada raro. Yo tampoco veo nada raro, pero lo que nos debería dar era n elevado al logaritmo de a. De hecho, eso hace más sentido por el enunciado. Como tenemos n elevado al logaritmo de 2 de a. Sí, yo también quedé como, ¿qué pasó? Ya, miren, esto es lo que vamos a hacer. Vamos, porque asumamos esto de acá, ¿ya? Y, porque se supone que esta era como la parte fácil de obtener la cantidad de hojas. Pero después vamos a demostrar que no es así, ¿ya? O sea, o sea, después yo les subo como qué fue lo que pasó, dónde me equivoqué, pero sigamos suponiendo esto acá, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos, para no bloquear la ayudantía, para no quedarnos en blanco, que hay em, n elevado al logaritmo de a hojas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el costo de las hojas es la cantidad de hojas por C, que eso es C por n logaritmo de A, ¿ya? Y eso lo vamos a creer todo, ustedes lo van a creer, y yo también lo voy a creer. Y después me voy a meter a ver por qué no nos dio eso, ¿ya? Pero quedémonos en esa por mientras. Ya, entonces, ¿cuánto es el total del costo? Tenemos que en el nivel 0 es esto de acá, en el nivel 1 es esto de acá. Ya, creo que, ahora que lo pienso, igual creo que funciona con esto de acá. Bueno, tiene que funcionar.
pero tengo que verificarlo y se lo subo a la descripción, ¿ya? Pero trabajemos por mientras con esto acá, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el trabajo total que necesitamos en esta recursión? Es el trabajo de cada nivel. Entonces, necesitamos f de n más a por f de n medios más a por f de n cuartos hasta llegar a la penúltima capa, que es a elevado a logaritmo de n menos 1 por el trabajo de f de 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe eso? Entonces, el costo total va a ser igual a eh, el costo de las hojas, dejémoslo así, más una sumatoria que va desde la profundidad 0 hasta la penúltima profundidad, que es logaritmo de n menos 1, ya, de a elevado a i por f de n partido en 2 elevado a i, ¿cierto? Puede que sean equivalentes, dice Daniel. No creo que sean equivalentes, Daniel. Pero lo que sí creo es que a elevado a logaritmo de n, de alguna forma lo voy a relacionar con 2 elevado a logaritmo de n, y eso es n. Entonces como que se podría ir. Eso es lo que yo creo que puede estar pasando. Como que realmente era esta la cantidad de hojas y como que es esa suma, como que esta suma no importa tanto en la complejidad final. Pero no te puedo asegurar ahora. Ya, pues entonces, si asumimos, porque eso es lo que vamos a hacer ahora, lo siento, vamos a asumir que esta parte es c por n logaritmo de a, ¿ya? Y eso es o de n logaritmo de a, ¿verdad? ¿Sí? Porque es una constante por n logaritmo de a. Y en el enunciado nos dicen que esto de acá es n logaritmo de a. Entonces, por este lado estamos bien, no nos hemos pasado, que esa era la idea. Ahora, lo que nos falta decir es que esta parte de acá también queremos demostrar, entonces vamos por demostrar que esto es O de n logaritmo de a, ¿ya? Y si es que logramos demostrar esto, tenemos que O de n logaritmo de a más O de n logaritmo de a es O de n logaritmo de a, ¿ya? Entonces demostremos eso. Entonces, y para eso vamos a usar el hecho de que sabemos que existe un epsilon mayor a 0, tal que f de n pertenece a n de logaritmo de a menos epsilon, o de eso, ¿verdad? Claro, existe un epsilon mayor a 0. Ya, entonces, ahora nosotros vamos a demostrar que utilizando esta parte de acá, esta suma que llamémosla 2, entonces por demostrar que 2 pertenece a... ¿Por qué sabemos esto? Porque sabemos... Ah, por el enunciado. Acá dice que existe un epsilon en los reales, tal que f de n pertenece a esto de acá. Ya. Entonces vamos a demostrar que 2 pertenece a
O de n elevado al logaritmo de a, ya utilizando este asterisco. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, simplemente vamos a ir tratando de acotar las cosas, ¿ya? Y vamos a llegar a lo que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, ya, lo primero, tenemos que logaritmo de n menos 1, ¿ya? Desde I0 hasta eso de a sub i por f de n partido en 2 elevado a i. Uno puede escribirlo de esta forma, logaritmo de n menos 1, ¿ya? De a sub i por o de n, n partido en 2 elevado a i, elevado a logaritmo de a menos epsilon, ¿ya? Que es lo mismo que poner c por esa cosa que está dentro del O, desde cierto n en adelante, ¿ya? Y como estamos multiplicando en una suma finita, entonces podemos sacar este O para afuera y dejarlo afuera nomás. Entonces nos va a quedar O de logaritmo de n menos 1 de a sub i por n partido en 2 elevado a i, y eso elevado al logaritmo de a menos epsilon, ¿ya? Y cerramos este paréntesis de acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que todo lo que no dependa de i lo podemos sacar de la sumatoria, ¿verdad? Y para no complicar las cosas, bueno, compliquemos las cosas, ¿no? Para que no se compliquen ustedes. Ya. Entonces, vamos a sacar esta parte de acá, que no depende del i, ¿ya? Entonces em, nos va a quedar n por logaritmo de a menos epsilon, bueno, todo esto dentro del o asintótico, por la sumatoria desde i igual a 0 hasta el logaritmo de n menos 1 de a elevado a i por 1 partido en 2 elevado a i por logaritmo de a menos epsilon. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa? Nosotros en realidad podríamos cambiar esto acá, cambiar estos dos de lado porque se están elevando. Esto es lo mismo que poner 1 partido en 2 elevado a i por esto de acá, ¿verdad? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es cambiarlo de lado y, y decir que esto es n logaritmo de a menos epsilon por esta sumatoria de acá, a elevado a i por 1 partido en 2 elevado al logaritmo de a menos epsilon elevado a i, ¿ya? Ya, pero sabemos que, voy a ponerlo entre paréntesis acá para no seguir escribiendo todo de nuevo. 1 partido en 2 elevado al logaritmo de a menos epsilon es lo mismo que 1 partido en 2 elevado al logaritmo de a partido en 2 elevado a epsilon, que es lo mismo que 2 elevado a epsilon partido en 2 elevado al logaritmo de a, porque paso esto de acá multiplicando arriba, y como estamos todos en i,
lo que tenemos al final es que esto es igual a O de n log de A menos epsilon, ¿ya? Por la sumatoria desde i igual 0, logaritmo de n menos 1. Fíjense acá, a elevado a i, y tenemos 2 elevado a epsilon partido en 2 elevado al logaritmo de a. ¿Ya? Ya. Ah, y esto elevado a i. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos meter el a adentro y sacar el exponente. Entonces, esto es lo mismo que a por eso de ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que podemos hacer? O mejor dejémoslo acá afuera y hacemos todo ordenadamente, para no confundirse. Ya. Entonces, al igual que antes, tenemos a elevado a i por 2 elevado a epsilon partido en 2 elevado logaritmo de a elevado a i. Ya. Entonces, lo que dije fue que esto es lo mismo que arriba meter el a, 2 elevado a epsilon partido en... ¿Alguien me puede decir qué es esto de acá? 2 elevado al logaritmo de a. Recuerden que el logaritmo, claro, Francisca lo dice con signo de interrogación, pero es a efectivamente porque tenemos logaritmo en base 2. Entonces esto de acá abajo va a ser a. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se nos va a cancelar, ¿ya? Y entonces nos va a quedar que esto es igual a 2 elevado a epsilon por i, ¿ya? Y entonces lo de arriba, esto de acá, nos va a quedar que es o de n elevado al logaritmo de a menos epsilon por la sumatoria de i igual a 0 hasta el logaritmo de n menos 1 de 2 elevado a epsilon i. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué es? Queremos deshacernos de la suma. ¿Qué suma es esta? A todo esto se tienen que aprender las fórmulas de las sumas típicas que son como la geométrica. Claro, como dice Daniel, la geométrica. Entonces, esto realmente es O de n logaritmo de a menos epsilon. Me da risa en todo caso porque, eh, no porque ustedes se las tengan que aprender, sino que como que después se les va a olvidar si es que no la ocupan. Solamente hay que aprendérsela para la prueba. Entonces sería por 2 elevado a epsilon i por logaritmo de n menos 1, ¿sí? Aquí fallé en algo. Fallé en algo. J. Ah, no, sí, está bien. Sí, aquí fallé en esto acá. No, eso está bien. Lo que fallé es acá, en la suma geométrica. Ya, menos 1 sin el y eso. Gracias, Diego. Partido en 2 elevado a epsilon menos 1. ¿Ya? Ya, ahora acá viene la parte interesante. Sabemos que epsilon pertenece a los reales positivos. ¿Sí? ¿De qué orden eh, ¿qué es lo único que es variable acá?
Bueno, lo único que es variable es esto, entonces esto es como una constante nomás. O sea, esto es una constante y restarle 1 también no afecta en la complejidad asintótica. Entonces, cuando estamos trabajando con el O, simplemente como que nos podemos echar todas las constantes que están multiplicando. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a O de n elevado al logaritmo de a menos epsilon por O de 2 elevado a epsilon logaritmo de n menos 1. ¿Ya? Y si se fijan, logaritmo de n menos 1, algo así. ¿Ya? Entonces, si se fijan esto de acá, que como que se ve súper enredado, es que, ya, ¿por qué puse un O adentro de un O ahora? Podría no ponerlo, porque cuando estamos utilizando notación asintótica, como que da lo mismo si tenemos C por, no sé, pues si sabemos que f de n pertenece a O de algo, O de G, C por F como que pertenece a C por O de G, ¿ya? Y eso es lo mismo que O de G. Y uno podría como ir abusando de esa notación. No es como que sea algo, claro, no se ve bonito, pero era para no poner simplemente esto así. Que también se puede, ¿ya? Aquí lo que complica es que yo estoy poniendo igual. Uno podría hacer más como correcto poner pertenece. ¿Ya? No sé si eso responde, Francisca, a tu pregunta. Ya, genial. Ya. Entonces, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es el 2 elevado a esto de acá? Bueno, podemos separar esta multiplicación y como pueden intuir, el 1 se nos va a ir, porque es constante. Entonces tenemos que 2 elevado a epsilon por logaritmo de n menos 2 menos epsilon, ¿ya? Es lo mismo que 2 elevado a epsilon logaritmo de n partido en 2 elevado a epsilon, ¿sí? Y eso es O de 2, voy a ponerlo abajo, y esto de acá pertenece a O de 2 elevado a epsilon logaritmo de n. Porque al final lo único que nos interesa es lo que va cambiando con el n, ¿ya? Y entonces esto de acá pertenece a esto de acá. Y para no como ser muy abusador de la notación, no voy a poner el O adentro, sino que simplemente voy a reemplazar esto de acá porque ya sabemos que estamos trabajando con el orden asintótico. ¿Ya? Entonces, de aquí pasamos acá y vamos a decir que esto pertenece a n logaritmo de a menos epsilon por 2 elevado a epsilon logaritmo de n. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Recordemos que n elevado a e. ¿Qué es n elevado a e? Digo, el segundo factor. No sé si te refieres a que pasemos a epsilon, ya, sí, toda la razón. Ya. Es que me estaba confundiendo con. Claro, entonces lo que vamos a hacer acá va a ser que cuando tenemos que. Bueno, epsilon por logaritmo de n es lo mismo que logaritmo de n elevado a epsilon, ¿ya? Y entonces 2 por epsilon logaritmo de n, que es lo que decía Diego y Francisca, creo. Esto va a ser 2 elevado al logaritmo de n a la epsilon. Y como el exponente es 2 elevado al logaritmo en base 2, es como, son funciones inversas,
esto nos queda que es igual a n a la epsilon, ¿ya? Entonces todo esto acá nos queda que es perteneciente a O de n elevado al logaritmo de a menos epsilon por esto de acá se transformó en n a la epsilon. N a la epsilon. ¿Ya? Y entonces estas dos cosas se nos van y nos queda que esto es O de n elevado al logaritmo de a. ¿Ya? Y con eso terminaríamos esta parte de lo que no son las hojas. Ahora, yo les voy a quedar debiendo la parte de las hojas, eh, porque según el dibujito que nosotros hicimos, era a logaritmo de n y no n logaritmo de a, ¿ya? Pero se los voy a dejar pendientes, ¿ya? Pero la idea detrás de todo este ejercicio es que uno va jugando con los logaritmos, como que no irse complicando tanto, usar lo que te dicen, lo que te dicen que tienes, tenemos esto, nunca, al final usamos esto acá, y usamos el epsilon, ¿ya? Y esta pregunta es una pregunta difícil, ya no crean que es como las preguntas que yo dije que como que sí o sí van a poder sacar, al menos los que vienen siempre para acá, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda. Uf, menos mal, dice Diego. Sí, menos mal. Ya, ahora vamos a ver una pregunta también que está buena igual. A mí me gustó porque no es tan difícil. Sin embargo, hubo muchas personas que se equivocaron, especialmente en la parte B de esta pregunta, ¿ya? Y de hecho esta pregunta la vamos a hacer eh, no tan formal, ¿ya? Es de la prueba del año pasado, así que la pauta está en, en- arriba en la página del 2020, ¿ya? Primer semestre, pero, pero démosle. Ya, entonces tenemos la notación, este es un buen repaso de la transformada rápida de Fourier, así que es para que se queden si quieren quedarse. La voy a hacer cortita para no hacerles perder tanto tiempo. Ya. Entonces tenemos un polinomio de grado L-1 y que es una lista que representa esta suma que es como la forma canónica del polinomio, con los coeficientes, los números racionales. ¿Para qué? Para que podamos usar la transformada rápida. Además, suponemos que L es mayor o igual a 2 y L es una potencia de 2. Y vamos a denotar A. No, yo creo, acá hay un error. Acá falta FFTA para, para decir que estamos aplicando la transformada rápida de Fourier a A. ¿Ya? Entonces, consideremos el siguiente algoritmo, que tiene como entrada un polinomio representado por este vector y además tiene un K, un número natural K, ¿ya? Y lo más importante de de este algoritmo son dos cosas. Y si tienen estas dos cosas claras, van a poder entender perfecto la solución que está en la página, que voy a tratar también de explicar ahora rapidito, pero que fue lo que más fallaron el año pasado, ¿ya? Entonces, de partida, ¿cuál es el input de este problema? ¿Respecto a qué medimos la complejidad? Que es algo súper básico cuando uno quiere medir la complejidad. No, o mejor partamos viendo qué es lo que hace el algoritmo. Ya. Tenemos A, que es un polinomio, ¿ya? Y si es que K es igual a 1, entonces retornamos A. Listo. La primera pregunta dice, eh, ¿qué es lo que hace algoritmo de A, K? Y demuestre que este es el caso. Ya.
y había que demostrarlo por inducción. Acá, de hecho, salía, por ejemplo, demuéstralo por inducción. Cuando dicen eso, demuestren por inducción. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Ya, primero, como que llama recursivamente el algoritmo, pero para K medios, ¿ya? Luego, hace algo, toma un número y saca, y como que este polinomio que resultó de este algoritmo, lo rellena de ceros. Ya esto ya suena como que estamos haciendo lo típico de la transformada rápida de Fourier. Luego, este polinomio le aplica la transformada rápida de Fourier, ¿ya? Es decir, a este C barra, que lo definimos así, que es esto acá, le aplicamos la transformada rápida de Fourier. Luego vamos a hacer la multiplicación punto a punto y cambiamos el orden de las posiciones como se hace en el algoritmo de multiplicación de polinomios de la transformada de Fourier. Y luego le aplicamos 1 partido en m por la transformada de Fourier del polinomio resultante. Ya, ¿recuerdan qué es esto? De hecho, es como el diagrama. Claro, Diego dice que sí. El diagrama, lo que uno hacía era FFT, multiplicación punto valor, y después 1 partido en m por FFT. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es, está elevando al cuadrado. Claro, como dice Guillermo. Entonces, en esta parte, lo que resulta, este D, lo que está haciendo es elevar al cuadrado lo que sale de acá, ¿verdad? Porque el C es como lo que tenemos acá al principio, y acá llega como el C al cuadrado. ¿Qué dices, Diego? CI de un polinomio de largo variable. Ah, SI. No entiendo lo que escribiste, que no es una potencia. Ah, sí. Y- Sí, no te entiendo mucho. Si I es un polinomio de largo variable. No, acá no es variable, pues acá te dicen, mira, el M es este. El C va a ser justo la cantidad de M. No es variable. Pero lo importante de esta parte es saber que en este bloque de acá, nosotros estamos haciendo una multiplicación de polinomios, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el algoritmo? ¿Ya? Y lo importante para ver esto es ver qué es lo que estamos haciendo acá. Estamos llamando recursivamente a la mitad, ¿ya? Hasta que en algún momento llega. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que K es 2. ¿Qué es lo que nos va a retornar esto? Nos va a retornar algoritmo de A con 1, que es lo mismo que A, y luego eso va a ser esta respuesta que sale acá, y después vamos a elevar eso al cuadrado. Entonces nos va a quedar A al cuadrado. Ya. Sabemos que cae una potencia de 2. Ya. ¿Qué pasa si es que hacemos A elevado a 4? Perdón. Si hacemos A,4. Algoritmo de A,4. Esto lo que va a hacer es, primero va a sacar algoritmo de A,2, que nosotros ya sabemos por
por el caso anterior, que es a elevado a 2, y luego va a elevar esto a 2, entonces va a ser a elevado a 4. Ya. ¿Qué va a hacer cuando pase el 8? Acá va a ser un 8, y entonces vamos a sacar el algoritmo de a,4, que esto es a elevado a 4, y vamos a elevarlo al cuadrado y nos va a quedar a elevado a 8. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este algoritmo? Así intuitivamente. Estamos elevando acá, como dice Denise. Ya, eso es lo que hace. ¿Y cómo se le ocurre demostrarlo si es que acá aparece como demuestre por inducción sobre K? Bueno, demuestre por inducción sobre K. Entonces el caso hace es cuando K es igual a 1, y después uno supone de que esto de acá efectivamente te retorna a elevado a K medios, y simplemente con esta parte del FFT bastaba decir que estamos haciendo multiplicación de polinomio con polinomio, solamente que son el mismo polinomio, entonces nos va a quedar a elevado a K medios por a elevado a K medios, que eso es igual a elevado a K. Y con eso se concluye la primera parte. Eso era lo que estábamos esperando cuando corregimos este ejercicio, ¿ya? Ya. En general, esta pregunta, bueno, también consideren que esto era pregunta para la casa, entonces había más tiempo para analizar y todo. Ya, acá viene la parte que complicó más y que hubo, los vi muy complicados. Obviamente no ustedes, porque no eran de esto. Pero nos dicen, considerando la suma y multiplicación de números complejos como las operaciones a contar, ya, puro bla bla, encuentre una función tal que el número de operaciones realizadas por, no sé por qué se me fueron todos los algoritmos, de A, K, esté agotado superiormente por f de L, K. ¿Ya? Entonces, acá nos piden un t de L, K, nos preguntan cuál es este f de L, K que esto pertenece. No, nos piden esto de acá, ¿ya? Ahora, a nadie se le ocurrió poner no sé, e elevado a L, K factorial, que sería como una respuesta demasiado trivial porque obviamente que siempre va a pertenecer a eso, eso crece muy rápido. Pero la idea que al profe se le ocurrió era una función que dependa de L y de K, ya que va a ser eh, que va, que va a ser una multiplicación de L, de K, algo elevado al logaritmo de L, no sé, cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la ecuación de recurrencia? Eso es lo primero que tenemos que partir. Y acá empieza la parte como un poco más compleja. Entonces, tenemos t de L, K va a ser igual a, ya. Primero, veamos las partes que suman fuerte, ¿ya? Esta parte hace harta pega, entonces acá sumamos t de L, K medios, más sumamos lo que se demora el FFT, pero ojo que acá se demora, bueno, pongamos tiempo FFT, y acá, o qué tiempo es este. Sabemos que el FFT cuando tenemos largo n es n log n. ¿Cuánto va a ser el tiempo de esto? Si acá tenemos m, un polinomio de largo m. Bueno, va a ser m log m, ¿ya? M log m, como dice Francisco. Ya. Luego sumamos, o sea, la multiplicación punto a punto, que son m veces. Entonces acá sumamos un m que no nos sirve de mucho. Y por último, para volver, sumamos t de m log m de nuevo. Entonces, la ecuación de recurrencia va a ser la siguiente. Y acá voy a poner t de L de K, K, va a ser igual a 2, perdón,
T de L, K medios más 2 por M log M. Y no sé por qué acá puse T. Esto no tiene nada que ver. Ya. Pero ojo, hay gente, la mayoría de la gente lo dejó así. ¿Ya? Pero esto no tiene nada que ver con L y con K. O sea, tiene que ver, pero hay que desarrollar qué es el M y qué es el K. ¿Ya? No se puede dejar así. Esto ya tenía como, no sé, de 3 puntos, quizás tenía 1 punto. Pero para meterse al M, hay que ver cuánto es M. Y M es esto de acá. O sea, M lo podemos acotar con el N. Y entonces, ustedes van a ver en la pauta, que se las voy a subir también a la descripción del video, para que no tengan que meterse, es que esto va a ser algo como que M está acotado por, no sé, 4N, por ejemplo. Creo que era 4N. ¿Ya? Sí, de hecho está acotado por 4N. Pero después quedamos en las mismas, porque acá simplemente cambiamos el M por 4N y nos va a quedar 2 por 4N logaritmo de 4N. ¿Ya? ¿Y dónde está el L y dónde está el K? Entonces de ahí había que meterse más a donde se definió el N, que es acá, que es lo que nos retorna el algoritmo, ¿ya? Y lo que uno tenía que demostrar era que N era menor o igual a L por K. ¿Ya? Entonces de ahí uno concluía que esto de acá iba a ser T de L, K medios, más algo del estilo como N, o sea, KL, LK por logaritmo de LK. ¿Ya? Y ahí uno lo resolvía como... ahí uno lo resolvía, bueno, acá esto ni siquiera es un árbol, simplemente se hacía una cantidad de veces porque como uno lo va partiendo en la mitad, se hacía logaritmo de k veces, entonces el orden final queda algo como logaritmo de k por LK logaritmo de LK, ¿ya? Y si se fijan, esta sí es una función que depende de L y de K, ¿ya? Eso se saca por la entrada y salida de algoritmo. ¿Qué cosa se saca, digo, por la entrada y salida? Claro, eso se saca por la entrada y la salida de algoritmo. Sí, 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 sí. La relación, uno tiene que ver dónde apareció el n. El n apareció acá, ya. Pero acá como que te está devolviendo lo que te saca el algoritmo. Y lo que te saca el algoritmo es esto acá. ¿Ya? Pero era más intuición, era intuición más que nada. Si yo tengo que A lo estoy elevando K veces, em, y, y A es de largo L, y yo estoy elevando algo K medios veces, yo lo acoto por, si estoy multiplicándolo por K, como que es un poco intuición, como que el N va a ser menor o igual a L por K. Y ahí uno lo demuestra por inducción. De hecho, en la pauta nosotros lo demostramos por inducción. ¿Ya? Pero esa es la relación. En todo caso, si es que hubiesen llegado como a esta parte de acá, hubiesen tenido puntaje, pero no completo, porque como que no depende de L y de K. ¿Ya? Em, no sé si alguien tiene una duda. Ya, sí, ya. Porque estamos en la hora y nada, pues espero que estudien lo que puedan, no se maten, cualquier situación especial, pueden mandarle un mail al profe con copia a mí. Por favor, que sea el profe con copia a mí si es que es un tema sensible, porque yo no veo mucho de lo administrativo, pero así también yo puedo insistirle al profe. Y haciendo las pruebas pasadas, lean seguir la materia, no se asusten tanto,
apréndanse los teoremas básicos de memoria, lo demás es como más entenderlo, y les va a ir bien ya, quédense tranquilos. Así que voy a dejar de grabar.